Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Hace 3 años era periodista científico a bordo del buque de investigación del Atlántico Norte en el Vaseline Explorer. Estábamos a 20 kilómetros de la costa de las Bermudas en ese momento y me estaba preparando para descender al mar junto con otro hombre. Esto era algo que quería hacer desde que era un niño. El piloto del submarino era un veterano de las profundidades marinas llamado Percy, un gran tipo con gran sentido del humor. Habló con un espeso acento tejano que hacía que incluso las cosas tontas parecieran sabias y con sentido. Las primeras palabras que me dijo fueron: ¿alguna vez has estado en uno de estos? Sonriendo le contesté que nunca lo había hecho. Estaba emocionado como un niño de la escuela, pero por otro lado estaba prácticamente temblando. Esto es algo que nunca olvidarás, muchacho, me aseguró. En retrospectiva supongo que fue un presagio de algo horrible. Algo que nunca olvidaré. Los submarinos que ocupamos pesan aproximadamente 8 toneladas. Están equipados con herramientas científicas de última generación. Vigas de búsqueda masivas montadas justo delante de la burbuja acrílica que permite ser maniobrables incluso a profundidades extremas. Tiene un volante que puedes girarlo con gran facilidad a la dirección a la que desees y tiene un hidráulico masivo que el piloto controla con un joystick. Vi a Percy mover ese brazo con tanta habilidad que juro por Dios que podría haber sacado el chupón de la boca de un bebé sin siquiera despertarlo. Cuando no estaba pilotando el submarino, a Percy le gustaba jugar juegos de computadora en la sala de recreación del barco. He jugado niveles innumerables de Call of Duty con él y es un jugador de la vieja escuela como yo. Este tipo era muy bueno. Y lo que es aún más loco es que tenía 58 años de edad y tenía 6 nietos. Percy era un gran tipo. Pero después de ese viaje, mi gran compañero nunca será la misma persona de antes. En realidad, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Los submarinos son milagros de la ingeniería. Pueden soportar hasta 25 veces la atmósfera de la Tierra, lo que básicamente significa 25 veces la presión a nivel de la superficie. Esto es el equivalente a una hormiga que se mueve con 12 terrones de azúcar gigantes puesto justo encima de su espalda. Nunca olvidaré la sensación de la primera vez que me deslicé por la escotilla de la burbuja. Estaba asustado. Sabía qué esperar, pero no esperaba que la cabina fuera tan pequeña que incluso se sintiera claustrofóbica. Sentí que se me bajó la presión y una vez que estuve allí el suficiente tiempo no fue tan malo una vez que me acoplé. Teníamos una vista panorámica del mundo marino a través del vidrio envolvente. ¡Wow! Teníamos una vista panorámica del mundo marino a través del vidrio envolvente. Era mejor que un IMAX, pero la grúa del barco nos sumergió en el agua y no pude evitar preguntarme si esta era la última vez que veía la luz del sol. Estaba nervioso por el viaje que teníamos adelante. Mis editores querían un ensayo de video de la inmersión en aguas profundas en uno de los submarinos, lo que tenía sentido, ya que mi trabajo consistía en informar todo sobre las funciones de un barco de investigación científica. Y así lo hice, pero pronto nos estábamos acercando a los límites del submarino con casi 1000 metros y de repente todo fue muy desalentador. Pero Percy rápidamente me tranquilizó. Él había bajado más de 100 veces y en su opinión era más seguro que conducir tomado en el vecindario. Cuando el submarino descendió a las profundidades se sintió como si estuviéramos inmóviles durante largos periodos de tiempo. Era como si estuviéramos allí en una eternidad de espacio teñido de azul. Pero Percy me aseguró que todavía estábamos descendiendo. Todo era oscuro y aún continuábamos descendiendo.
El agua se volvía cada vez más azul y más oscuro cuanto más profundo íbamos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de un segundo submarino que nos seguía como un fantasma. El piloto era un tipo israelí llamado Avi. Él era un amigo oportunista, si sabes a lo que me refiero. Él había estado a bordo del Vaseline Explorer 3 semanas y nunca lo había visto esbozar una sonrisa. Fue apodado La Máquina, ya que el nombre le quedaba muy bien. Él no mostró sus reflectores al comienzo del viaje cuando estábamos cerca de la superficie y a veces Percy hablaba con él por radio mientras bajábamos. Pero todo era una charla profesional. La Máquina no era el tipo de persona que le gustaba tener charlas agradables. Como copiloto del submarino era mi trabajo mantener el cristal libre de condensación, por lo que cada pocos minutos limpiaba el interior de la burbuja de acrílico. El resto del tiempo estaba filmando y comentando lo que estaba observando por el vidrio. Alrededor de 200 metros más abajo comenzamos a movernos desde la zona de luz solar hacia el crepúsculo. Y ahora el océano convirtió el agua marina profunda en un cielo justo antes del amanecer. Con nuestras luces de búsqueda vimos un banco de peces revoloteando a nuestro alrededor. La máquina llama nuestra atención hacia un par de pequeños tiburones tigre que nos siguen por un tiempo y luego se vuelven a alejar en la oscuridad. Estamos a casi 1000 metros bajo el agua y su tono es negro. Estamos en la zona de medianoche. Ni un solo fotón de luz podría llegar tan lejos. La única fuente de iluminación son nuestros reflectores. Nos estábamos arreglando para comenzar a regresar cuando de repente Percy se quedó totalmente callado. Me quedé un rato en silencio en el infinito mar tratando de averiguar qué pasaba. Oye, Percy, ¿qué pasa, amigo? Percy parecía tener cara de piedra. Su piel se había drenado el color y sus labios temblaban como si murmurara algo en susurros. Él tenía una expresión fija en su rostro con una mirada que advertía que algo estaba mal. ¿Percy? Él extendió la mano y apagó los reflectores. «Hay algo allí afuera», susurró. No sé cómo describir el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Claro, puedes transmitir el mensaje que dice una persona, pero lo que es verdaderamente difícil es transmitir la forma en que las dice. Y la forma en que Percy dijo que había algo allá afuera envió un escalofrío instantáneo por mi columna vertebral. Sonaba asustado. Solo el sonido de nuestra respiración se escuchaba cuando ambos miramos la oscuridad total. No era algo al azar por ahí. No podía verlo, pero sin duda podía sentirlo. Algo nos estaba observando. Y nunca había sentido algo así antes. Era ateo en ese momento, pero luego lo describiría como una experiencia religiosa. No tengo idea de lo que quise decir con eso, pero estaba en estado de shock en ese momento. No sé qué carajo estaba pensando ni qué estaba diciendo. ¿Qué pasa? Apenas reconocía el sonido de mi propia voz. Sonaba delgada e infantil, como si de repente en un abrir y cerrar de ojos había regresado a ser un chico. Como si de repente en un abrir y cerrar de ojos había regresado a ser un chico. Agarré el brazo de Percy y dije, ¿qué hay allá afuera? Me giré hacia él. Parecía estar estático. Parecía más asustado de lo que jamás había visto a un hombre. Las luces de la computadora alumbraban sus rasgos. Las sombras recorrían su piel. Sus ojos amarillos y vidriosos emanaban horror. ¿Qué rayos asustaría a un hombre como Percy? Él era duro como una piedra, adicto a la adrenalina en todos los sentidos, pero en ese momento parecía que estaba caminando en un mundo diferente a él. Me di la vuelta lentamente y contemplé la oscura y fría inmensidad. Era un oscuro tan profundo que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Qué había allá afuera? ¿Qué estaba causando toda esta escena? Realmente se sentía como una película de suspenso.
Y entonces los reflectores del segundo submarino nos alumbraron. La máquina, ajeno a lo que podíamos sentir con tanta claridad, estaba maniobrando su submarino de lado a lado, tratando de descubrir por qué nos habíamos detenido por completo. «Apaga las luces», susurró Percy con voz tensa por el pánico, y de repente se adelantó y activó la radio. «Abby, apaga tus malditas luces», sisió. Pero fue demasiado tarde. Los reflectores iluminaron algo en la oscuridad debajo de nosotros y desearía nunca haber visto lo que vi después. Esto ha perseguido mis sueños desde entonces. Yo era un tipo que se deprimió después de haber concluido con 3 matrimonios fallidos. Intenté irme de este mundo y soy adicto a los medicamentos, y sin embargo todavía no puedo sacar esa imagen de la cabeza. Al principio pensé que estaba mirando hacia algún tipo de disco luminoso de inmenso tamaño. Supongo que era 3 veces el diámetro de nuestro submarino, así que diría que tiene unos 6 metros de ancho y era una textura plateada suave y con bordes. Supongo que era 3 veces el diámetro de nuestro submarino, así que diría que tiene unos 6 metros de ancho y una textura plateada suave y con bordes. Habían bandas de color que irradiaban hacia afuera justo en el centro del disco. Y no puedo describir esa negrura. Era más oscuro que la ausencia de la luz, y puedo asegurar que era la ausencia de esperanza. Percy de repente dijo: «Es como mirar algo incomprensible. Es como un cero absoluto. Y creo que ya no estoy pensando de manera correcta, amigo». Yo estaba sollozando mientras él hablaba. Él estaba por el mal camino. Su esposa lo había dejado. Sus hijos lo habían repudiado. Él había perdido su hogar, su trabajo, su dignidad y finalmente perdió la razón para seguir viviendo. Nietzsche dijo una vez: «Cuando miras hacia el abismo también te mira a ti». Eso es lo que se siente mirar ese círculo negro. Era como si me estuviera devolviendo la mirada. Era como si él quisiera expresar ese sentimiento hacia mí. Lo vi por un segundo antes de que la máquina apagara sus reflectores. Pero hubo una eternidad en ese segundo. Tenía la sensación de caer al abismo, ser tragado por la oscuridad y perder lentamente la cabeza. ¿Quieres saber lo que vimos allí? ¿Quieres saber lo que había a 1000 metros debajo del mar? Lo que vimos en ese momento fue un ojo. Ese disco con el círculo negro en el medio había sido un ojo que medía 20 pies de ancho. Y hasta el día de hoy mi piel se enfría cuando lo recuerdo. Este ojo colosal nos mira desde la oscuridad y la intensidad de esa mirada está más allá de la comprensión humana. Era de alguna forma un ser inteligente. Algo oculto que se remonta más allá de las escrituras, más allá de la razón, y puso su mirada inmemorial sobre nosotros, dejándonos atónitos y causando confusión en nuestras cabezas. ¡Dios, ayúdanos! Y luego la máquina apagó sus reflectores y la oscuridad se llevó esa horrible visión, pero no el recuerdo de esto. Sentí una desesperación diferente a todo lo que he experimentado. Un horror que llenó mi corazón. Ese ojo, ese maldito ojo. ¿Qué tan grande era el monstruo que poseía ese ojo? Se sintió bíblico. No tuve que mirar a Percy para saber que sentía lo mismo. Ese ojo no pertenecía a una razón o naturaleza. Oh, no era cosa de la ciencia. Era un monstruo. Era la madre de todas las pesadillas de las que nuestros hijos se despiertan gritando. Mientras pensaba esto, Percy susurró: «Creo que hemos despertado a la criatura de Dios que se creó con el propósito de acabar con todos nosotros. Hemos despertado a Leviatán». Escuché esto como si el hombre estuviera recitando las antiguas escrituras.
Miré hacia la oscuridad que tenía delante y supe que ese ojo todavía nos estaba mirando a pesar de que ya no podía verlo. Pero yo sentía el peso aplastante de su mirada, yo lo sentí. Me encontraba haciendo sonidos en la parte posterior de mi garganta, intentando hablar, pero no salieron palabras. Estaba atrapado, quería correr y esconderme, pero solo estaba sentado en un pequeño sumergible a 1000 metros bajo el nivel del mar. No había ningún lugar para correr y ningún lugar para esconderme. Esta era la criatura de Dios, una criatura divina. Y entonces la radio sonó. La máquina estaba diciendo algo, pero no estaba escuchando. Todavía estaba mirando esa horrible oscuridad. Algo se movía hacia afuera. Podía sentirlo como un gigante girando su antiguo rostro hacia nosotros. Y podía sentir la terrible gravedad que emanaba. Luego no sé qué me ocurrió, pero imágenes feas se cruzaron en mi mente como si esa proyección no vinieran de mí. Imágenes tales como un lobo masticando su propia pata debido a una trampa de un cazador. Animales siendo procesados para ser alimentos de los humanos. Personas refugiadas en una cerca de alambre. Y pronto me encontraría arrancando el pelo con mis manos y golpeándome el cráneo, pero las imágenes solo crecieron de intensidad. Y mi cerebro se sentía como un coágulo enorme y pulsante. Escuché a Percy gritar. Escuché mis propios gritos desde 1.000.000 de millas de distancia. Y luego abruptamente las imágenes desaparecieron. Respiré entre sollozos y volviéndome hacia Percy grité: ¡sácanos de aquí! Él sacudió la cabeza y dijo: mira esto. Algo había aparecido en la oscuridad que tenía adelante. Había una especie de fisura que se abrió en el vacío. Era un resplandor de fuego que se derramaba e iluminaba el océano circundante. Y mientras observaba, la fisura se ensanchaba más y más y más, hasta que finalmente se abrió casi 100 pies de ancho o tal vez más, y ese resplandor ardiente llenó toda mi visión delantera. Era de un color inimaginable. Vi ese abismo por unos segundos y juro por Dios que vi el infierno encarnado, lleno de multitudes de almas siendo agredidas por demonios. Por años mis terapeutas dijeron que era una alucinación, pero Percy y la máquina vieron lo mismo que yo. La fisura se abrió en una caverna de dimensiones imposibles tan vasta que contenía cadenas montañosas enteras. Lagos ardientes y ríos de líquido carmesí hirviendo con lluvia fundida, la cual ardía al caer de espesas nubes amarillas de azufre, y vi multitudes, miles y miles de almas que gritaban, siendo atormentadas por enormes bestias aladas y arrojadas a estos lagos de fuego. Las bestias aladas tenían un aspecto horrible, una especie de hibridación. Algunos tenían cabezas de pájaros y cuerpos de hombres, y otros tantos eran monstruos reptiles, pero sentí que estaban llenos de un enojo oscuro por la humanidad. Percy recitaba oración del Señor. Recuerdo que mi boca se abrió de par en par, abierta de horror, y lágrimas corrían por mi rostro. Luego esa horrible fisura se cerró lentamente. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que había estado mirando fijamente la boca de esa criatura. Su boca contenía todo el inframundo. No recuerdo cómo volvimos a la superficie. Lo que sí recuerdo es que tuvieron que esposarme un catre en la enfermería una vez que volvimos a bordo del barco. Y cuando desperté estaba gritando, no podía parar. Me hacían usar pañales ya que ni siquiera podía controlar mis intestinos. Estuve en la enfermería 3 días gritando y en mal estado. La máquina se quitó la vida una semana después de regresar a casa. Su esposa lo encontró atado del techo y él dejó una nota. Una sola palabra escrita en hebreo: Leviatán. Estoy tratando de dejarlo atrás.
Han pasado 6 años y soy el único que queda. Los días están mejorando, pero temo la llegada de la noche, hundiéndome en un espantoso sueño como nos hundimos en ese abismo, aterrorizados por lo que nos espera en el más allá. Nunca más he vuelto al océano. Dios nos bendiga a todos, señores.